amigos gamers? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. Hoy estamos en modo de Halloween y después del éxito del video sobre la pesadilla en la calle del infierno para el NES, que si no lo han visto por cierto, te lo puedes encontrar justo antes de este video. Hoy te traigo algo igual de espeluznante. Nos adentramos en los tenebrosos niveles de Super Castlevania 4, exclusivamente para el Super Nintendo. Así que prepárate porque nos vamos a enfrentar a vampiros, esqueletos y muchos desafíos más en uno de los clásicos más oscuros y difíciles de la saga. Todo arranca en el siglo XVII con la familia Belmont, que tiene una de las misiones más pesadas de la historia: cazar vampiros. Pero no cualquier vampiro, amigos, sino al mismísimo Conde Drácula. Este cuate se toma unas vacaciones largas, pero siempre regresa cada 100 años. Y es como si nunca se hubiera ido. Es como ese jefe en el trabajo que siempre vuelve para hacerte la vida de cuadritos. Yo recuerdo cuando jugué el primer Castlevania en el NES, no podía creer lo difícil que era. Simon Belmont, nuestro héroe, se movía lento y esos saltos que wow, cada brinco era como una sentencia de muerte, pero con Super Castlevania 4 las cosas cambiaron exponencialmente. Simon es más ágil, tiene más movimientos y el látigo es mucho más versátil. Y la verdad, eso hizo una gran diferencia para mí como jugador. Era como si de repente Simon hubiera tomado clase de parkour y se hubiera preparado mejor. Super Castlevania 4 no es una secuela, ni precuela, ni ninguna de esas historias paralelas. Todas esas cosas siempre nos confunden y este es un remake del original. Pero no es un remake cualquiera, es en verdad uno de los mejores que he jugado. Tomaron la misma trama, donde Simon Belmont tiene que derrotar a Drácula, pero le añadieron gráficos mejorados, música espectacular y una jugabilidad mucho más fluida. Algo interesante es que el chip de sonido del Super Nintendo permitió que la música de este juego fuera mucho más atmosférica que en la del NES. Ese órgano en la primera fase te pone los pelos de punta, y ni hablemos de los efectos de sonido. Desde el látigo golpeando hasta los gritos de los enemigos, todo está diseñado para envolverte en esta atmósfera gótica. Es como si estuvieras dentro de una película de terror clásica. Así que si lo comparamos con otros remakes de la época como Super Mario All Stars, Super Castlevania 4 se destaca por no solo los mejores gráficos y la música, sino que redefinió completamente la jugabilidad. Simon puede usar su látigo en 8 direcciones, lo que en su tiempo era revolucionario. Recuerdo haberme emocionado como loco la primera vez que lo jugué pensando, por fin puedo golpear a los enemigos desde todos los ángulos. Antes de llegar al castillo de Drácula, Simon tiene que atravesar los bosques y cementerios de Transilvania. Y aunque parezca que es solo un paseo, es aquí donde empiezas a ver la belleza del diseño de niveles. Cada escenario está lleno de detalles, desde las tumbas, los árboles retorcidos, hasta los cuervos que te acechan. Sientes la presión desde el primer segundo y eso es lo que hace especial a Super Castlevania 4, que es precisamente la atmósfera. Lo que muchos no saben es que Transilvania es una región real ubicada en Rumania, famosa por las leyendas de vampiros, especialmente por Vlad el Empalador, que inspiró la figura de Drácula. La ambientación en el juego tomó muchas de estas historias góticas y los desarrolladores querían que te sintieras como si de verdad estuvieras caminando por estas tierras sombrías. Y vaya que lo lograron. Es fascinante cómo los videojuegos pueden transportarnos a mundos tan detallados, aunque a veces están solo basados en mitos. Pero hablemos también de los jefes, porque en todo buen videojuego de acción, los jefes son una parte crucial. En Super Castlevania 4, los primeros jefes no son tan complicados como en otros juegos de la época. El jinete esqueleto se ve imponente, pero un par de latigazos bien puestos y lo mandas al suelo. Es más, creo que hasta en una fiesta de Halloween este jefe sería el primero en perder en un concurso de disfraces. Y ya en su tiempo, también me acuerdo que pensaba que estos jefes serían mucho más difíciles, pero después de unas cuantas horas jugando, te das cuenta de que más bien son un respiro entre nivel y nivel, ya que la verdadera dificultad está precisamente al avanzar.
Aunque claro, si no sabes lo que estás haciendo, pueden darte en una buena paliza. Recuerdo haber perdido varias veces porque me confiaba demasiado, y uno de los momentos más memorables de Super Castlevania 4 es la famosa habitación giratoria. El uso del modo 7 del Super Nintendo permitió crear este efecto que en su tiempo era de verdad alucinante. Todo gira alrededor de ti y parece que el mundo entero está patas arriba. Era una de esas cosas que hacían que tus amigos vinieran corriendo a tu casa solo para verlo. Para los que no lo saben, el modo 7 es una técnica gráfica que permitía crear efectos tridimensionales, pero solamente simulados. El Super Nintendo era la única consola capaz de hacer esto en esa época, y lo vimos también en otros juegos como F-Zero o Super Mario Kart. Pero en Castlevania lo utilizaron de una manera muy creativa para hacerte sentir atrapado en este mundo retorcido. Y hay que tener mucho cuidado con las plataformas rotantes. Este juego es conocido por sus secciones de plataformas que pueden hacerte gritar de frustración. Si no calculas bien tus saltos, te vas directo al vacío. ¿Cuál es mi consejo? Que mantengas la calma y recuerda que siempre hay un continuo. Pero eso sí, no falta el amigo que te diga, ya valiste compa cada vez que caes. Y sí, yo era ese amigo que siempre caía, pero con el tiempo te das cuenta de que es cuestión de paciencia. Super Castlevania 4 es un juego que te recompensa por ser metódico y no apresurarte. Si intentas correr, lo más probable es que termines cayendo en una de esas trampas mortales con muchísima facilidad. Y hablemos de los jefes en Super Castlevania 4, que parecen ser realmente imponentes, pero con un par de buenos latigazos los mandas despachados. Tomemos como ejemplo al Comehombres, una calavera gigante con una lengua larga y aterradora. Se ve bastante rudo, pero nuestro héroe Simon lo despacha en un abrir y cerrar de ojos. Si estos monstruos fueran a entrevistas de trabajo como jefes finales, dudo mucho que pasarían la prueba. ¿Y quién lo diría? Un monstruo tan grande y temible, y todo lo que necesitabas era un par de buenos golpes. En ese entonces yo me sentía como un experto cazador cada vez que lo vencía. Pero después de todo el camino recorrido entre los cementerios y bosques, por fin llegamos a nuestro destino final, el castillo de Drácula. Simon estaba listo con su látigo y su peinado de los 80s, todo dispuesto a darle en todo ya saben qué. Pero desde que pusimos un pie en ese castillo, Drácula ya se veía temblando. Este es el momento en que todos estábamos esperando, y ahora sí, Simon iba con todo y ni las sombras se salvaban. El castillo de Drácula tiene de todo: trampas mortales, armaduras que quieren aplastarte, candelabros que caen en tu cabeza y hasta fantasmas que parecen estar en una fiesta de Halloween eterna. Era como la peor fiesta a la que podrías asistir, pero divertida como ninguna. Ahí es donde la adrenalina se disparaba y te ponías a pensar si serías capaz de salir de ahí sin perder la cabeza. Y ahí estábamos, amigos gamers, el momento que todos esperábamos: Simon contra Drácula. Después de saltar, latigar y romperte los pulgares con el control, Simon por fin vencía al príncipe de las tinieblas. Eso sí, no nos emocionábamos tanto porque Drácula regresaba cada 100 años. Pero por ahora, Simon se puede echar una siesta bastante bien merecida y nosotros disfrutábamos la victoria. Todo esto al menos hasta el próximo Castlevania. Ese momento de victoria era inigualable. Sentías que todo tu esfuerzo había valido la pena en un cierre que todo jugador disfrutaba. Así que ahí lo tienes, Super Castlevania 4 es un clásico de los videojuegos que, aunque ya lo hayas pasado 1000 veces, sigue siendo tan bueno como siempre. Antes de despedirme, quiero agradecerte por echarle un vistazo a este video. Como siempre, aprecio que le des clic al me gusta, que te suscribas y sobre todo que compartas el video con tus amigos. Todo eso me ayuda más de lo que te imaginas y yo siempre te lo voy a agradecer. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. ¡Hasta la próxima!